realizó con colaboración con la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo y la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, con la asesoría y colaboración de la doctora Mariana Álvarez Añorbe y Luis Daniel Ávila Cadavadilla. Bueno, como introducción, el bosque tropical seco cubre alrededor del 60% de los bosques tropicales en la actualidad. Estos presentan una marcada estacionalidad, una gran biodiversidad y un gran número de especies endémicas. Es por ello que hoy en día, por los servicios ecosistémicos que estos prestan, han sido degradados y han sido perturbados por un uso desmedido de los recursos. Hoy en día, como ya les había comentado, se encuentra en un estado crítico y encontramos un paisaje heterogéneo, el cual se compone por parches de bosques, en los cuales encontramos ganadería, pastizales, cultivos, entre otros, ¿no? El tipo o nivel de perturbación que se presenta en estos estadios va a definir en gran medida el proceso de colonización que se presenta. Las especies que inician este proceso de colonización las denominamos pioneras y son las que se encuentran en un estado tolerante a las condiciones estresantes en las cuales se presentan, ¿no? En los estadios sucesionales tempranos y debido a las características y el estatus funcional que se encuentran hoy en estos momentos y los cuales definen los procesos de recuperación por los impactos que estos han causado por actividades antropogénicas, si nosotros pudiéramos caracterizar su estatus funcional de una manera rápida y sencilla, podremos predecir futuros escenarios y con ello desarrollar estrategias de conservación, ¿no? Alguna de estas técnicas, debido a la urgencia que presentan hoy en día, es la caracterización espectral por medio de percepción remota. Bueno, la percepción remota tenemos el emisor de energía, en este caso la luz fuente, que emana un espectro fuente al objeto de interés, en este caso son las hojas, y estas captan, reciben o reflejan la luz, que es el espectro reflejado. El sensor capta estas longitudes de onda y obtenemos en base a eso su firma espectral y posteriormente las podemos procesar. Algunas de las utilidades que presentan este tipo de técnicas es en agricultura, geología, hidrología, estudios climáticos y atmosféricos, entre otros. Ya a mayor detalle, la firma espectral, que se define como la radiación de un objeto en función de su longitud de onda. Tenemos las longitudes de ondas, las cuales, en este caso la hoja, puede absorber, transmitir o reflejar estas longitudes de onda, ¿no? Estas dependen en gran medida de sus propiedades tanto físicas como químicas. Hablando ya de las longitudes de onda en la firma espectral, encontramos que las bandas que van desde los 400 a los 700 nanómetros, que es el espectro visible, podemos encontrar absorción de pigmentos fotosintéticos. En el caso del infrarrojo cercano, que va de los 700 a los 1100 nanómetros, encontramos absorción de cuestiones como de celulosa, lignina, estructura interna y demás. En el infrarrojo de onda corta, que va de los 1100 nanómetros a los 2500, presentamos alta absorción de agua, componentes de nitrógeno y compuestos carbonatados. Bueno, ya que sus propiedades tanto físicas como químicas nos pueden brindar información útil sobre su estatus nutricional, eficiencia fotosintética y presencia de enfermedades, nos puede brindar información útil sobre su estatus funcional, ¿no? Aquí nada más como pequeña ejemplificación, tenemos en el espectro visible, que son las primeras longitudes de onda, una alta absorción por clorofila. En el caso del infrarrojo de onda corta, tenemos absorción de algunos componentes de la estructura que nos pueden brindar información sobre su área foliar específica, el contenido de absorción, aunque del agua, la contenido de absorción del agua se da más bien en las últimas longitudes de onda, que son el infrarrojo cercano. La mayoría de los estudios se han consagrado que entre las longitudes de onda que van de los 400 a los 1100 nanómetros. En este sentido, nuestro estudio trata de ir un poco más allá y poder obtener estos datos con unas longitudes de onda que van de los 400 a los 2500 nanómetros. Como antecedentes tenemos que la combinación de sensores tanto espectrales y estructurales nos puede brindar información útil sobre su funcionamiento fisiológico, ¿no? En el caso de Olvera García todos estos estudios se realizaron en el bosque tropical, en Chamela, Quixmal. Olvera García nos reporta que en el visible fue el más útil para diferenciar los estadios iniciales. López Valencia indica que las diferencias espectrales de diferentes estadios sucesionales
están asociados principalmente a contenidos de pigmentos y de fotoprotección. En este sentido, Álvarez Iñorbe y colaboradores encuentran diferencias entre estadios sucesionales avanzados versus tempranos, los cuales están enfocados o definen en gran parte estas diferencias en base al estrés hídrico y a la cuestión de fotoprotección, ¿no? Estas diferencias fueron observadas espectralmente y permitieron discriminar estadios avanzados versus tempranos. Nuestro objetivo general fue analizar los caracteres funcionales y la firma espectral de estas especies pioneras del bosque tropical con el fin de detectar posiblemente datos espectrales en dichas especies. Como objetivos específicos tenemos identificar la relación entre los caracteres funcionales y la reflectancia espectral, que va desde los 400 a los 1500 nanómetros, y además de identificar las especies con menor variación intraespecífica en la firma espectral como posibles marcadores en estos estadios. Por último, tenemos identificar las regiones que presentaran mayor variación en la firma espectral para evaluar la posibilidad de discriminar entre este tipo de especies. Nuestro método se realizaron en parcelas con estadios sucesionales alrededor de la reserva de la biosfera de Chamela-Cuizmala. Seleccionamos 7 sitios que presentaran las primeras etapas de sucesión y que estas no tuvieran presentasen un máximo de 10 años de abandono. Se realizaron las colectas de las hojas en temporada de lluvias. Para la caracterización de la vegetación, identificamos aquellas especies que tuvieran un trámite a la altura del pecho no mayor a los 25 milímetros y seleccionamos las especies dentro de nuestro cuadrante, aquellas especies más abundantes que para nosotros eran como indicadoras o pioneras. Se colectaron 5 individuos por especie, 10 hojas sanas de cada uno. Estas fueron colectadas inmediatamente, que se presentaran en máxima expansión y sin ninguna presencia de senescencia o enfermedad. Se midió la clorofila por medio de un SPAT 502. Inmediatamente se transportaron unas bolsas Ziploc con papel humedecido para evitar la desecación de las hojas. Y para la medición de las firmas espectrales, con un espectroradiómetro de longitud de 350 a 2500 nanómetros, se realizó en la hoja entre el ápice, la media y la base, esto con la finalidad de poder detectar la variación espectral que pudieran presentar nuestras especies. Posteriormente, se midieron el grosor, el área foliar, peso seco, peso fresco, lo cual nos permitió obtener estos caracteres funcionales, como el área foliar específica, densidad foliar, contenido de materia seca foliar y el contenido de agua. Para nuestro análisis de datos, como objetivo número 1, para analizar las relaciones entre los atributos funcionales y la firma espectral, se realizaron coeficientes de correlación. Entre cada una de nuestras especies se promediaron a nivel de individuo en intervalos de 100 nanómetros respectivamente. Para el objetivo 2, que era conocer la variación intraespecífica entre nuestras especies y además detectar en qué regiones se presentaba, realizamos un coeficiente de covariación, el cual nos dio nuestro coeficiente de variación intraespecífico, y detectamos aquellas especies cuyos coeficiente de variación fuera menor al promedio, para poder detectar cuáles especies presentaban esta menor variación. Para nuestro objetivo 3, que era la idea de discriminar nuestras especies y ver en qué regiones de la firma espectral había menor o mayor variación, de la misma forma realizamos un coeficiente de variación, y en este sentido, para detectar nuestros coeficientes de variación, se realizó un promedio y restamos una desviación estándar para detectar en qué regiones había una menor variación, y de la misma forma para las de mayor variación promedio más una desviación estándar. Estas longitudes de onda, las que presentaban menor variación, se realizaron una prueba ANOVA a cada 20 nanómetros para ver el potencial que pudieran presentar estas. Por resultados, nuestro resultado número 1, que era identificar la relación entre los caracteres funcionales y la reflectancia espectral, encontramos que hay una alta correlación con todas nuestras características funcionales y todas las longitudes de onda. Aclaro que aquí nada más estamos mostrando las que dieron un valor significativo, y
el dato curioso, bueno, lo que encontramos que no era de esperar, ya que la clorofila solo absorbe en las longitudes de onda del visible, que da del 400 a los 700, encontramos una alta correlación en todas las longitudes de onda. La clorofila no absorbe en estas longitudes de onda. Esto se debe en gran medida a que el mesófilo nepalizada puede absorber una mayor cantidad de luz en esta zona, además de que tenemos presencia de nitrógeno. Nosotros no lo evaluamos, pero varios autores marcan que tenemos absorción de nitrógeno en estas bandas, y pues tenemos que el contenido de la clorofila, las moléculas de nitrógeno se encuentran en un 75% en este sentido, y es por ello que podríamos entonces tener esta alta correlación, ¿no? Algunos autores igual demarcan estas longitudes de onda muy certeras para encontrar lo que es el área foliar específica en el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, ¿no? Como resultado, es una pequeña ejemplificación. Tenemos aquí las firmas espectrales de todas nuestras especies. En rojo denotamos la especie, el comportamiento promedio de todas las especies. Aquí tenemos algunas leguminosas, algunas mimosas y acacia farnesiana, que podemos ver que tiene una longitud de onda muy parecida entre ellas, y el resto de las 17 especies se alejan un poco del promedio, ¿no? Para nuestro segundo objetivo, que era identificar las especies con menor variación intraespecífica en la firma espectral, encontramos una alta variación de nuestras especies en las longitudes de onda, que va de los 350 a los 450 nanómetros. Caso contrario, en el infrarrojo cercano, que hay una menor variación. Y para entender un poco lo que hicimos, tomamos una especie, una mimosa arenosa, y quisimos ver cuánto variaba entre sí la especie, ¿no? Nuestros individuos se encontraban a una distancia de 3 metros hasta 3000 metros, para entonces tratar de entender cómo variaba o no variaba esta especie, y poder entonces detectar nosotros aquellas especies que tenían menor variación intraespecífica, nos pudieran fungir en este caso como marcadores, hacer un barrido tal vez satelital o con percepción remota, y yo detectar en qué lugares o en qué regiones había estados de sucesión, ¿no? Ya que las especies pioneras, en este caso mimosa arenosa y acacia farnesiana, es la más abundante en este tipo de estadios. Entonces ahí nos demuestra la utilidad que puedan presentar este tipo de estudios para detectar estas especies a nivel de paisaje, ¿no? Ahora, para nuestro tercer resultado, que era identificar las regiones de mayor variación en la firma espectral, encontramos que las longitudes de onda más adecuadas para detectar toda nuestra variación interespecífica se encuentran en las longitudes que van de los 800 a los 1700 nanómetros. En ellas encontramos cuestiones como la estructura interna de la hoja, espacios de aire del mesófilo, y en este punto tenemos absorción del agua, que serían las longitudes de onda más adecuadas para poder discriminar nuestras especies. Y en la gráfica que presenta anteriormente, en estas longitudes de onda también tenemos una baja variación interespecífica. En estas regiones donde tenemos una menor variación, que se da por cuestiones de absorción también en esta longitud de onda, y en este caso por pigmentos fotosintéticos, la baja plasticidad podríamos delucidar que se da en base al estrés en el cual se encuentran estas especies, y que puedan presentar esta baja plasticidad, y nos indicaría en este sentido que no serían adecuadas estas longitudes de onda para discriminar entre nuestras especies, ¿no? Bueno, como conclusiones tenemos que la reflectancia de nuestras especies mostraron diferencias importantes y significativas en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo de onda corta, lo cual el infrarrojo de cercano es totalmente útil para discriminar nuestras especies, ¿no? En este sentido demuestra la utilidad, ya que encontramos algunas leguminosas, especies pioneras, que pueden darnos esta información, ¿no? En contraste, las 17 especies que se alejan un poco más de nuestro promedio, aquí haría falta tal vez hacer un estudio más específico en este sentido, para detectar algún otro fenómeno que estuviese presentando nuestras especies, ¿no?
Pues sería todo. Se agradece a la UNAM, René Morelia, por sus atribuciones y cuestiones económicas, a PAPIT y a CONACYT, ¿no? Eso sería. Gracias. No sé si